Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase que tenía pensada para hoy, que es un poco un repaso de cómo se hace el asiento LIS. Me están acompañando porque estoy muy contenta, nuevamente ese horario, ya sé que es muy malo para mucha gente, estáis trabajando. Tengo a Elena, Lucía, Olaya y Paula, que bueno, pues me acompañan en la sesión y a lo mejor se nos apunta alguien más. A la otra gente que supongo que como estáis trabajando y el horario que hago la sesión no es muy bueno, os me veréis en diferido. Yo como digo, pues espero que el curso a todos esté viendo bien, ¿vale? Que te si algún problema, alguna duda, yo en el foro hago mucho hincapié que contar conmigo, que me preguntéis, que si alguien se ha perdido en el aula, en el material, en los vídeos, etcétera, que me lo diga, que lo orientaré, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y ya digo, iremos, no es que haré muchas clases porque tenéis muchos vídeos ya en el aula y es un curso a distancia, pero sí que de vez en cuando suelo hacer alguna clase como estas en directo, que si la cliente se quiere apuntar, se apunta en directo, y yo como estoy grabando, como os digo, la podéis ver en diferido. Siempre con la idea de echar una mano cuando hay una actividad, hay un control, pero si alguna vez veis que hay algún tipo de unidad o de concepto que se resiste, y veis que no hay un vídeo adecuado, proponérmelo, no pasa nada. O si tengo hueco, haré la clase, si no tengo hueco, lo que haré es lo grabaré y os lo subiré, ¿de acuerdo? Bueno, pues insisto, bienvenido a todos, porque ya digo, primera vez que me escucháis más o menos, bueno, escucharme escucha en vídeos y la voz más o menos es la misma, pero algunos os tengo en clase. Los que tengo en clase, la idea es la siguiente. Yo ahora voy a hacer una explicación resumida con ejemplos de cómo enfocar el asiento. A los que estáis aquí, cualquier que tengáis, en cualquier momento, pues hacéis esto, abrir el micro, me lo preguntáis y ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar, la idea, como ya tenéis también el vídeo individual de cada tema, lo que he hecho aquí ha sido lo siguiente. Os hago un repaso, es decir, ese primer tema que vemos, o esas primeras unidades, lo enfocamos no todavía al que es ya aprender los ajustes fiscales, el cálculo de deducciones del IS, no. Primero empezamos con la parte contable. Es decir, que si tengo a alguien experto en fiscal y me pasa el precálculo del impuesto, yo esto contablemente, ¿cómo lo voy a contabilizar? Claro, para poderlo contabilizar hay que entender un poco cuál es el esquema de liquidación que se sigue para calcular qué pagaremos de IS en el mes de julio si la compañía cierra a 31 de diciembre. El punto de partida siempre vendrá la contabilidad. La contabilidad aplicando su normativa, contra operaciones, y el contable antes del cierre debe ajustarme toda la información a nivel de amortizaciones, deterioros, divisas, activos financieros, hasta que calcule el beneficio contable antes de impuestos. No sé si aquí la cuenta de resultados, no, pero he puesto muy simplificado, pero antes de impuestos. Y ese sería lo que arranca el modelo en la página 12 para los cálculos, que es lo que da de la contabilidad. Y luego ahí hay dos páginas donde Hacienda nos va a decir en qué tipo de operaciones o nunca admite el gasto o nunca admite el ingreso, o la cuantía o la fecha en que debe imputarse el gasto o ingreso son años distintos al que exige la contabilidad. Pues bueno, aquí esos ajustes fiscales ya va bien que los preparemos siempre para hacer el esquema de liquidación del modelo, separándolo, también lo pide luego Hacienda en la información adicional, cuáles son de carácter permanente, que quiere decir que no va a tener incidencia más allá de este año, es decir, nunca es deducible o nunca tributa, por lo tanto solamente afecta al pago del impuesto de este ejercicio. Ya que os he puesto como ejemplos en permanentes, bueno, he puesto unos cuantos, pero unas multas, es decir, puede ser multas, insisto, de tráfico, sanciones administrativas, fiscales, lo que sería de alguna forma te han penalizado, o un recaudo, por ejemplo, por presentar un modelo o un impuesto fuera de plazo. Pues cualquier consideración de sanción, aunque lo pague la empresa y sea un gasto, de caras al IS nunca va a ser deducible. O, por ejemplo, en el tema de participaciones de otras compañías que yo tenga más del 5% y cobre dividendos o transmita esa participación, no es renta ni el dividendo y tampoco es deducible la pérdida o el beneficio. Pues eso serían ajustes fiscales que solamente repercutirían en el año actual. Y luego separaremos estos ajustes fiscales que son aquellos que van a tener incidencia en los próximos años, es decir, que serían lo que vamos a llamar temporarias, como puede ser un tema de amortizaciones o deterioros o provisiones. Y la mayor parte de ajustes fiscales veremos que tienen carácter temporal. Hacienda te discute en qué momento hay que imputarlo
o la cuantía. Por ejemplo, un cliente que no me pague en el año 2021, si cierro la contrato y no he cobrado, ahí la contrato me exige que retenga el beneficio de los accionistas. Que el año que he vendido y no he cobrado, me guarde aquello por si al final, aunque lo gestiono como moroso, no acabo cobrando. Pero bueno, si quiere mirar luego que lo que yo he contabilizado, si lleva más de 6 meses a la fecha de cierre o no. Si no lleva más de 6 meses, luego puedes mirar si hay demanda judicial o hay un tema que está declarado en concurso. Eso ya las condiciones pone Hacienda para que te admita el gasto el mismo año. Solo va a ser deducible el año siguiente. Pues habrá que hacer un ajuste positivo en ejercicio y eso que tributa de más este año lo puede recuperar el año siguiente. Sería la palabra temporarias. Pues yo haré una criba cuando aprendamos a hacer el tema de los ajustes fiscales a toda la información que hay en la página 12 y 13 y llegaría a lo que llama el modelo base previa, que sería lo que da de cada Hacienda, pero aún tengo la opción de poder reducir esa base previa con 3 conceptos. Esos 3 conceptos son, o como dice la palabra, opcionales. No está obligando a la empresa a que lo aplique de forma obligatoria. Por ejemplo, si yo el año pasado tuve un beneficio y una parte, en vez de pagarlo en dividendos, lo dejé en voluntarias, ¿qué he de hacer? ¿Aplico la capitalización sí o no? Usted mismo. Si quiere aplicar la reducción en la base imposible de 10%, hay condiciones. Lo que usted tiene en voluntario no puede repartirlo durante 5 años. Bueno, pero es un tema que la compañía tendrá que decir luego y aprobado por la Junta de Accionistas si a cambio de este ajuste negativo se te exige que lo que capitalices en voluntarias lo tengas ahí un periodo mínimo de 5 años. Luego, a cabo de 5 años, si usted quiere repartirlo, lo puede repartir. Es una no tributación, al fin y al cabo te ahorrarías del ajuste este negativo el 25%. Luego habría que mirar si esta compañía de declaraciones anteriores tiene todavía bases imposibles negativas o pérdidas fiscales por compensar. Y si este decide compensar hasta el límite o una parte o qué quiere hacer. Porque como no hay límite temporal, aunque hay deducciones por aplicar, prefiere compensar menos y aplicar antes deducciones. También tenemos esa idea de si yo soy una pyme o que llamarían fiscalmente reducida de dimensión, que para el IES quiere decir que facturo menos de millones, como hay tributo igual que la compañía grande al tipo de agravante del 25%, se me deja también con carácter voluntario que si aquí tengo base positiva, si quiero, puedo quitarme de momento un 10%. Aunque me quite ese 10%, cuidado, esto no quiere decir que no lo pague nunca, sino, dice, te adelanto un dinero o dejas base de dinero por si algún día tienes pérdidas. Si tuvieras pérdidas, luego al cabo de 5 años me lo integras. Significa es pagar más tarde, es diferir. De todas formas, ya digo, yo les digo un poco el esquema, porque veremos ejemplos como médicos, para ver cómo monto el asiento. Pero lo que son los ajustes de página 12 y 13 y esas reducciones, les dedicaremos capítulos en el temario por separado para ver cómo se calculan con detalle. La idea es que llegaría a la base imponible de este año, la renta fiscal que de tributar este ejercicio. Le aplicaría el 25% y tendría la cuota íntegra. Y a continuación, las empresas pueden rebajar el tipo nominal de sociedades aplicando bonificaciones que regulan legalmente o deducciones. La bonificación viene a ser una renta que porque operas con Canarias o Ceuta o Melilla o haces una actividad, por ejemplo, una cooperativa especialmente protegida, que más de la mitad de los empleados tengan discapacidad, pues tienen ventajas fiscales en el sentido que parte del beneficio tributa menos. También hay que mirar, estas van en primer lugar porque si no tuviera suficiente cuota, lo que tengo hecho bonificarme no puedo aplicar porque me falta cuota, lo perdería. Pues el orden que marca el modelo es el que hay que seguir para los cálculos. Cuando hagamos el esquema digo, el caso de también que tenéis presente, porque desde el primer capítulo os hablo de él, y es un poco que diferenciéis si hablamos de un ajuste fiscal o una deducción. Y la palabra cuota íntegra ajustada, cuota líquida, pues que la gente entienda lo que es. La cuota íntegra, ¿veis? Siempre saldrá de coger la base imponible y aplicarle el tipo de gravamen. Y la que llaman ajustada positiva solamente tiene en cuenta qué tipo de deducciones, lo bonificado y lo que ha tributado fuera, en el extranjero. Si yo tengo rendimientos de compañías o filiales que me pagan royalties por el uso de mis marcas o logos o etcétera,
pues ese royalty, evidentemente, lo estoy facturando en una compañía extranjera y yo ahí no soy residente, pues me retienen. Pues en definitiva, la idea sería, bueno, pues, o por ejemplo, invierto en mercados financieros, es decir, tengo dinero de sobras y en vez de jugarlo en bolsa europea, por ejemplo, lo estoy jugando en americana. Como ya no hay un código de reciprocidad, la idea es, soy no residente y cuando cobro dividendo tengo plusvalías, tributo. Es decir, el que me paga, el gestor, la agencia de bolsa, me retiene. Pues bueno, aquí habrá que ver qué me ha retenido en el extranjero, cuánto declaro en España y de compensarme el menor de los dos. Pues aquí tendréis la cuota ajustada. Lo del límite no os preocupéis, cuando estemos deducciones lo veremos, ¿eh? Luego tenemos la idea de a esa cuota interajustada vendría lo que ellos llaman las deducciones que puede aplicarme por incentivos e inversiones. Aquí va más del tema de I+D, contratar a gente con discapacidad. Cada uno se calcula de forma distinta, en porcentaje, requisitos, etc. Y luego también habrá lo del límite conjunto. Aunque tenga cuota, no la cantidad que puedo aplicar este año no puede exceder el 25% o el 50% de la cuota ajustada. ¿De qué depende un poco el límite? Lo del 50% deberíais mirar si hay tema de I+D del año actual. Si no hay deducciones de I+D del año actual y no supera el 10% de la cuota ajustada, siempre veis que pongo el 25%. Un poco aquí ahora veis un poco que pongo el 25%, otro el 50%, pues depende si tenemos en el bloque de deducciones de inversiones tema de I+D o de innovación. Una vez tenga estas, vendrían los donativos a fundaciones y tendría una deducción más que puede ser de inversiones en Canarias, puede ser también de medidas temporales, pero bueno, la idea es, quedaos con la idea que la deducción, ¿qué es lo que hace? Como digo aquí, una deducción lo que está haciendo es rebajaros el tipo real que pagáis. Pero claro, aunque el nominal sea un 25%, si lo voy restando y la cuota líquida es menor, mi tipo efectivo bajará. Bueno, pues habrá que ver luego en realidad cuáles puedo aplicar y cuáles no. Y llegaría a la cuota líquida, que representa lo que tributa realmente por la renta que obtienes. A esa cuota líquida no es el pago de julio, pero habrá que mirar luego qué has tributado a cuenta, es decir, los pagos fraccionados y que te han retenido. Pues lo que ya he pagado a Hacienda lo restaría y la diferencia indicaría que si he tributado a cuenta más de la cuota líquida, saldría a devolver y si he tributado menos, saldría la diferencia a pagar, lo que llama la deuda tributaria. Pues este esquema es el que hay que aprender en este curso, pero a hacerlo tú, a vestirlo, a controlarlo, etc. Pero de momento arrancaremos en que os lo dan calculado y toda esa información que hay aquí, como el impuesto es un gasto para la empresa o de contabilizar, pues la pregunta es ¿cómo se contabiliza? ¿Cómo lo volcamos luego esa información al libro diario como último asiento para luego legalizar libros y obtener de las cuentas anuales el beneficio contable después de impuestos? ¿Hasta aquí el esquema bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿O estáis en la sala? No. Vale, perfecto. Bueno, pues muy bien. Ahora empezaríamos lo que decía. ¿Con qué cuentas haré el asiento? A nivel de lo que es pérdidas y ganancias, vamos a utilizar la que llaman impuesto corriente, que es la cuenta 6.300, la utilizamos siempre para tener ahí grabado lo que es la cuota líquida. Entonces va a coincidir esa cuenta de gasto con lo que va a ser del modelo, el cálculo presentemos, el coste efectivo. La cuota líquida de este ejercicio la introducimos siempre en el impuesto corriente. Luego, ahora que en el modelo, si hay información fiscal que viene en años anteriores y la aplico hoy, o hay información fiscal que queda por aplicar en años siguientes. Pues todo lo que queda pendiente de aplicar para el futuro o bien del pasado, lo contabilizamos con la cuenta de impuesto diferido, que indica que el año contable en que lo imputo al PIG y el fiscal son distintos. Eso lo hacemos para contabilizar diferencias temporarias, ver si reconocemos créditos por bins o deducciones pendientes. Como luego, antes de ver números y ejemplos, lo que decía, veremos que cuando haga la contabilización del impuesto, si hay ajuste de carácter permanente, como no van a incordiar para cálculos futuros, lo que pago de más o de menos ya lo incluyo a través de la cuota líquida, con la cuenta esta de gasto, y no hay que hacer ningún tipo de activo o pasivo diferido. En cambio, en todo aquello que va a revertir, el trabajo mío es ver
si a la hora de que nace ese ajuste fiscal, aparte de un control desde que nace hasta que queda cancelado, si damos el nombre de la palabra activo o pasivo diferido. Así que las temporarias hay que llevar un control, porque esa información me afectará a próximas declaraciones. Y lo que estoy controlando a nivel del programa de sociedades o de una hoja de Excel de cada diferencia temporaria, también contablemente yo he de contabilizar lo que hoy pago de más o de menos, cómo afecta a futuro. Y cuando a cada ajuste fiscal habrá que llamarle o activo por cobrar. La palabra activo es un derecho de cobro por un tema de imputación temporal deducible. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente el ajuste, contra el tema morosos o una amortización del fondo de comercio, ¿con qué signo nace? Nace que en el modelo incremento la base imponible. Pues de lo que he contabilizado, una parte no cuela. Pero no quiere decir que no colará nunca, sino que va a ser deducible más adelante. Pues, ¿qué estoy haciendo? A poder positivo hará que la declaración de este año pague más. Pero yo lo que voy a apuntar, que lo que ha adelantado Hacienda en la declaración de este año y que he contabilizado como gasto, me lo dé para más tarde. Pues genera un activo por cobrar. Y ese activo por cobrar, luego cuando el signo cambie, simplemente lo que hago es ir cerrando lo que ya había tributado anticipadamente. A lo mejor con ejemplos, ¿eh? Y la que nace en negativo, como puede ser todo el tema relacionado con el leasing o la velocidad de amortización, ¿vale? O la venta a plazos, que yo tengo un ingreso contabilizado que tributará más tarde. O en el tema de amortización es poder reducir amortizaciones sin contabilizarlas. Por lo tanto, restáis y al restar de la base imponible de hoy, claro, hoy haces que ingreses menos, pero que ingreso menos hoy lo pagaré más tarde. Por eso lo pongo con la idea de genera un pasivo. Al PG este año ya anoto lo que va por tributar más adelante en próximas declaraciones. Esto te digo, estas dos cuentas las utilizamos exclusivamente para anotar y contabilizar aquellos ajustes fiscales que tienen incidencia en próximas liquidaciones. Luego está el tema de si la compañía en algún ejercicio genera una pérdida fiscal, la puede reconocer contablemente, pero como no caducan, tengo un plazo limitado para aplicarlas. La pregunta es, ¿en qué año indico en la contabilidad que esa pérdida fiscal va a suponer en un futuro tributar de menos un 25%? Pues es ver si lo puedo hacer el mismo año que se genera la BIN en el modelo 200 o no puedo hacerlo. Y aquí la contabilidad en la resolución del ICA publicada en el año 2016 nos pone condiciones. Y usted puede hacer este asiento de dar ya hoy como ingreso lo que mañana no tributará, siempre y cuando se trate de una pérdida puntual y tenga usted un histórico de beneficios. Por ejemplo, las compañías que han ido muy bien antes de la pandemia, ¿vale? Y tenían un montón de beneficios declarados a Hacienda, si en el año 2020, estamos la mayor parte del tiempo cerradas, quedaron pérdidas, ¿esa pérdida fiscal hay algún inconveniente en reconocerla? No, porque se supone que saldremos de este tema y como la compañía aguanta, ni se le queda ni nada, lo va a poder compensar antes de 10 años. Por lo tanto, no tiene inconveniente en dejar de reconocer el crédito. O también ver un poco también a nivel de la declaración de años siguientes de Hacienda, si van a revertir pasivos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, de libertad de amortización o de un leasing que hice un montón de negativos que va a dar la vuelta el año que viene, el simple hecho que eso dé la vuelta positivo va a permitir absorberla bien. Pues también puede reconocer el crédito sin problemas. Ahora bien, aquellas compañías que toda su vida ha sido de pérdidas o tienen varios años seguidos de pérdidas, de manera continuada, solamente pueden hacer este asiento o mantener ese crédito en balance si aportan un plan de negocio. Es decir, deben acreditar para el auditor una proyección de ganancias fiscales que van a permitir que esas BIN de la página 15 del modelo queden compensadas como máximo en 10 años. Si ese plan de negocio no se podría mantener el activo en balance. Que el activo se mantenga en balance no quiere decir que lo pierda, ¿eh? No tiene nada que ver, en definitiva, el que yo tenga esta cuenta abierta con que luego, si más adelante tengo ganancias, puedo aplicar en el modelo 200 el ajuste negativo. No. Para Hacienda siempre digo lo mismo. Lo importante es que esté correctamente las pérdidas identificadas en la página 15 del modelo. Y al margen que estén encontradas o no, en definitiva, cuando tenga ganancias fiscales, la podré aplicar siempre.
Y ya para ver la parte contable nos queda como código el tema de las deducciones. ¿Cuándo hago asiento en relación con deducciones? Tenemos que mirar primero en qué año se generan y en qué año se aplican. Si eso coincide, si es una deducción de capacidad del año 2021 y me la aplico toda, no hay que hacer nada, porque ya la tengo restando en el pago de la cuota líquida de este año y no quedan cantidades pendientes. Pero claro, si es una deducción que es del año 2021, desarrollo, por poner que el importe son 20.000, y solamente puedo aplicar este año 5.000, lo que ya aplico ya resta la cuota líquida. La pregunta es, ¿y lo pendiente? ¿En qué momento lo resto o lo pongo al PIG? ¿En el momento que lo voy a comprar fiscalmente o el año en que he hecho la inversión? Es a quien le dicen, usted debe dar de alta crédito cuando realmente hizo la inversión, aunque le quede por cobrar. Por tanto, si hay una deducción que tiene su origen en el año actual y una parte queda pendiente, la parte pendiente la voy a reconocer como me queda por cobrar en esta cuenta. Me debe Hacienda para más tarde tal importe en deducciones. Y esto, contra la 6301, hace que lo esté sumando al año de las facturas que tengo contabilizadas que da lugar a esa deducción. Sea un tema de desarrollo, un aumento de plantilla de personas con discapacidad. Eso hará que el día de mañana, cuando esto me lo compense, hay que deshacer el crédito. Como ya está cobrado, le daríamos la vuelta. Habrá que hacer asiento mirando la declaración de este año, cuando la declaración de este año me aplique alguna deducción de años anteriores que ya tenía reconocida y que hoy la he cobrado. O bien sea de este año y quede una cantidad pendiente. Ahora, con esto quería que solamente con qué cuentas haré el asiento, Pero ahora se trata lo que decía. ¿Qué os voy a pedir yo en el trabajo que entregar en el curso de IS/IVA? Vale, pues, o puedo dar una pregunta del tipo test, que yo os dé una información y me digáis si hay que hacer asiento o no. Yo aquí tengo un caso global en que arrancamos que contablemente tengo un beneficio antes de impuestos 60.000 euros. Y os detallo como ajuste de carácter permanente, multa de tráfico, que incrementa la base imponible, dividendos que no voy a tributar porque tengo más del 5% de esa compañía, que sea un ajuste de 10.000 euros, y en temporarias tengo en el año actual lo del fondo de comercio, que contablemente hago 10 años, fiscalmente hago 20 años, por lo tanto habrá una amortización de más que no puedo deducir de momento, pues esos 20.000. O tengo un leasing de que pago cuotas actualmente en un edificio y eso hace que, aparte de la amortización contable, pueda deducirme un importe superior. O sea que hay un ajuste negativo de 50.000 euros. Y en cambio, revierten, va a decir, están dando la vuelta a ajustes fiscales de años anteriores. Primero, un tema de una amortización contable que está deducida, porque se aplicó la libertad de amortización o aceleración de amortizaciones. Pues esa amortización de 30.000 que está deducida, hay que ajustarla en el estado contable de este año para la base imponible. Y luego, un cliente del año pasado que no coló fiscalmente, como le lleva más de 6 meses, lo que ayer no fue deducible, hoy lo recupero. Y eso hace que total de aumentos, total de disminuciones, os daría una base previa de 40.000 euros. Y aquí solamente lo que hago es compensar 10.000 que tenía en la página 15 de pérdidas fiscales. Eso me quedan 30.000 de base positiva, le aplico el 25%, no hay rentas bonificadas, no opero en Canarias, ni en Ceuta, ni Melilla, ni tengo ningún régimen bonificado de actividad económica, pues nada. Tampoco he facturado rentas fuera de España. Pues la cuota ajustada y la cuota íntegra os coinciden. Y de deducciones tenía pendiente aplicado el año pasado de contratar a gente con discapacidad 1.000 euros. Pues me la aplicaré hoy, ya veremos, ¿vale? Y tengo el desarrollo de este año actual 5.000 euros. Tenemos dos que suman 6.000. En teoría por la cuota podría, pero tenemos el famoso tema del límite conjunto. ¿Por qué aquí es del 50% al del 25%? Porque hay desarrollo del año actual y esa deducción ella sola excede el 10% de ese importe. Pues al cumplir que es el año actual y excede el 10%, el límite conjunto es el 50%. Cuidado, ese 50% no es de la suma de deducciones, de la cuota ajustada. Al hacer la cuota ajustada a la mitad, quiere decir que en total puedo descontar 3.150 euros. Claro, he de elegir luego, igual que haré en el modelo, de cuál de las dos que tengo me lo aplicaré.
Normalmente se hace por orden de la que puedo poner primero. Pues esta es del año anterior, me la aplicaré primero. Pues 1000 van a ser, de esta cantidad, 1000 van a ir a la discapacidad y el resto, 2000 y pico, los aplicaría al desarrollo. Pues de esta todavía queda cantidad pendiente. Tengo la cuota líquida, miro los pagos fraccionados y como decía, la cuota líquida sale a devolver. Pues la idea es, yo os doy esto y móntele usted el asiento. A la hora de hacer el asiento, seguí un poco las pautas del esquema que os pasé. ¿Qué es primero siempre? Lo de la cuota líquida. Es decir, siempre empezamos grabando en pérdida de ganancias lo que es el coste efectivo de este año. Recordad, el asiento debe ir siempre a fecha de cierre. Si la compañía cierra el año natural, a 31 de diciembre. Si cierra el 31 de agosto, 30 de agosto. Es el último asiento que hago antes de realizar libros. Ya digo, la cuota líquida va a ir a la cuenta 6.300 impuesto corriente. Cerraríamos lo que yo he tributado a cuenta durante el año, los pagos fraccionados, los tengo contabilizados en esta cuenta. ¿Qué es lo que Hacienda me debe por lo que anticipé de IS? Sean pagos fraccionados o retenciones que me han hecho otro tipo de empresas cuando cobro dividendos, cobro intereses o cobro, por ejemplo, alquileres. Pues esa cuenta la estoy cancelando y como la cantidad es superior a la cuota líquida, le voy a pedir a Hacienda amablemente a partir del 25 de julio que me pague la diferencia. Sale a devolver. Y la cuenta es deudora por de impuestos. Una vez tengo la cuota líquida, siempre lo que hacemos luego es mirar, como yo digo, de arriba abajo. Empecemos mirando el modelo de liquidación por la página 12, por los ajustes fiscales. Y como los tengo agrupados, vamos a ver qué hago con ellos. A ver los ajustes fiscales, lo que es permanente, lo que pago de más por la sanción y menos por el dividendo, no hay que hacer nada, porque esto ya está indirectamente como afecta a la cuota líquida de este ejercicio, y ya lo he contado en la cuenta 6.300, las permanentes como una incordian, nunca hacemos nada. A continuación, lo que sí de hacer es actualizar la información de los saldos de diferencias temporarias. Ahora ponte en cuenta abierta de ellos anteriores, pero hay que actualizar. Pues este fondo de comercio, por ejemplo, sea una compra de empresa hace 4 o 5 años, pues localizar la cuenta en IS abierta y incrementar. Pues si está todavía en origen, el ajuste positivo que está indicando que parte del gasto contable todavía no es deducible, lo anticipo, pues me lo debe Hacienda para más tarde. Pues la cuenta de activo diferido de ese fondo de comercio lo incrementaremos siempre es las temporarias, el ajuste fiscal, por lo que acabo pagando de más o de menos. Pues aquí hoy estoy tributando los 20.000 euros el 25%, pues en un futuro cuando reste 20 me compensa Hacienda pagando de menos 5.000. Pues siempre los saldos de activo y pasivo diferido están multiplicados por el tipo de gravamen. Por un ajuste fiscal pago de más o de menos el 25%. Luego el leasing, en cambio, si lo firmé ese leasing hace 3 o 4 años, ya tiene asignado una cuenta. Claro, el leasing, ¿qué hace al principio? Permite descontar más gasto fiscal, aunque no esté contabilizado por lo que amortizo. Pues difiere el pago del impuesto. Lo que hoy resto habrá que pagarlo más tarde. Por lo tanto, he de contabilizar en el PIG que tengo una deuda con Hacienda. Pues esa cuenta yo que la tenía abierta de pasivo continúa incrementándose. Voy difiriendo. Pues a esa cuenta del diferido le añadiríamos 50.000 euros al 25%, 12.500. Y tener acumulado hasta el día de hoy lo que llevo diferido. Pero a nivel contable lo estoy restando en el año en que se genera el ajuste negativo. En modo 200. ¿Qué más tenemos? Estas dos, cuando están en origen es fácil, porque el más es activo y el menos es pasivo. Cuando están en años anteriores, quiere decir que revierte. Y si revierte, significaría, evidentemente, que si hoy veo un más, ¿vale?, que viene de una aceleración de amortizaciones, si cojo esa cuenta del principio, tiene asignado un pasivo. Así que, para que hoy seas más, ayer fuiste menos. Pues lo que diferí ayer, como ahora la amortización contable está deducida, lo voy a tributar. Por lo tanto, lo que hago es rebajar el pasivo diferido que tenía abierto. Aquí lo tenéis, que aquí sería en cuanto a ese tipo de activo que ya lo había deducido anteriormente. Y lo que queda pendiente de tributar, ya lo tengo aquí, bueno, pues como tributo hoy, lo cierro. ¿Qué más tenemos? El moroso, que ayer lo tributé, no me lo puedo deducir, hoy me lo admites, por tanto, no es que difiera,
recupero lo que el año pasado tributé. Pues cancelo el activo diferido porque ya el cliente moroso o ya me lo ha compensado todo o realmente ya lo he cobrado y deja de ser moroso. Y está cerrado. Luego, ya digo, sean los ajustes fiscales, ¿eh? Una vez tenemos ajustes fiscales, he de ver si hay reducciones de la base imponible previa. Aquí tengo un tema de pérdidas de 10.000 euros del pasado que compenso hoy. ¿He de hacer asiento o no? Todo depende. Si la compañía había reconocido el año de esa pérdida y se había abierto la cuenta 4745, si avanza la apertura de este año, figura que el crédito ya lo di contablemente cuando se generó la BIN a nivel fiscal, como hoy me lo cobro, lo anularía. Si ese crédito está reconocido, no hay que hacer nada, porque ya estaría restando o estaría metido al PIG el mismo año que me lo cobro. Por lo tanto, cuidado. Aquí en el tema de BINs, lo de hacer asiento o no, dependerá siempre de si esa cuenta estaba abierta. Si no había ningún crédito pendiente de cobro de BINs en mi contabilidad, porque opté por no conocerlo, hoy no haría nada, porque ya estaría indirectamente restando a la cuota líquida. Si hago algo hoy, es porque como ya había sumado este asiento, hecho al revés, por ejemplo, el año pasado o el anterior, pues bueno, como contablemente lo sumaste al PIG del año en que hubo la BIN fiscalmente, pues si ahora te lo estás cobrando en el mes de julio, eliminé el crédito, ya no queda por cobrar. Pero la idea sería esto, si no hay crédito reconocido, no habría que hacer nada. En relación con las deducciones, ¿he de hacer asiento sí o no? Claro, hemos dicho que de la suma total que me aplico este año, 1.000 son con origen el año anterior. Ahí se supone que reconocí el derecho de cobro. Pues como ya lo sumé al año pasado y hoy me lo estoy cobrando, el derecho hay que deshacerlo. Pues una cosa que hago es que la que viene del pasado y me la aplico este año, la estoy cancelando por 1.000 euros. ¿Y qué pasa con la de este año? La que nace este año, que son origen año actual por 5.000, como me aplico solamente ese importe, y siempre está restando la cuota líquida, eso no hay que hacer nada, lo que hago es reconocer lo pendiente. Y que en definitiva, si vuelvo al modelo, pues he ido a lo mejor muy rápida, yo tenía 5.000 y del límite conjunto, como 1.000 iban a lo que era el personal con discapacidad, la diferencia lo he aplicado a desarrollo. La parte que es de este año, aplico este año, ya está en la cuota líquida, no hay que hacer nada. El tema es qué hago con los 2.250 que me quedan pendientes. Pues lo sumo en un futuro, o lo pongo en un futuro cuando lo cobre, o he de sumarlo al PG de este año. El plan aplica el devengo. Como las facturas son de este año, reconozca el crédito. Y después hago este asiento, me debes 2.250 y lo estoy sumando al PG de este año con la cuenta de impuesto diferido. Ahí tenéis un supuesto práctico donde había un poco de todo. Había permanentes, temporarias, una BIN y las deducciones. Con todo esto ya contabilizado, tendríais que luego, cuando saquéis pérdidas y ganancias, si antes de impuesto daba 60.000 euros, metiendo los asientos del corriente y el diferido, tendríais el beneficio después de impuestos. Eso ya la cuota líquida y ese es el saldo de lo que he aplicado en el pasado y lo que aplicaría a futuro. Pues en definitiva, la que sean las diferencias temporarias o deducciones o BINs, qué efecto tienen en el saldo actual pre-ganancias. Es decir, de cada se repartiéndose a fondos propios, yo gano 51.250. Cuando presente el módulo 200 a Hacienda, declararé un beneficio, una base imponible de 30.000. ¿Okay? Lo que ganan los socios, lo que tributo, siendo al mismo año, no tiene por qué coincidir, evidentemente, cuando hay ajustes fiscales. Y además, también aquí he puesto, porque hay que informar en la memoria en grupos que apliquen formato normal, memoria, el tipo real que pago. Claro, el tipo real que pago no es un 25. Pues si la cuota líquida son 3.000 y pico, sobre la base, pagáis, como podéis ver, la mitad, un 12,50. Para hacer el límite conjunto de deducciones, rebajas en la mitad. Y tu tipo nominal es un 25, pero tienes un tipo efectivo del 12,50. ¿Qué tal vamos? ¿Se ha entendido hasta aquí? Es un poco la mecánica de cómo se hacen los asientos, ¿eh? Sí. Comentadme, no os preocupéis. Ana, una pregunta. Si yo no he contabilizado derechos por deducciones pendientes, ¿contra qué lo tengo que mandar? ¿Contra reservas?
No, no. Si no lo haces, a ver, tampoco pasa nada grave. Mientras mantengas el módulo 200 correctamente las páginas actualizadas de lo pendiente, ¿qué Sí. quiere decir? Que al no tener crédito abierto, cuando luego te lo cobres fiscalmente en el modelo, ¿qué harías? Igual que las BIN, no harías este asiento. Pues si no tienes dado de alta de crédito el año que se vengó, pues evidentemente lo está restando con las 6.300 y cobrando y poniéndolo al PIG el mismo año que lo cobras. Vale. ¿Vale? Es de que normalmente el tema, la prudencia se aplica en las BIN, no tanto en las deducciones. Las deducciones, como tienes un plazo muy largo de aplicación, que son en realidad la mayoría son 15 años y más de son 18 años, hombre, se supone que tu compañía va a ser capaz de, en ese periodo de tiempo de poderlas compensar. Pues podrías hacer ese maquillaje de sumarlo al PG de lo que se han generado al margen que no estén cobradas. Si no lo has hecho, tampoco es decir, error contable. O lo quiero hacer hoy. Si lo quieres hacer hoy, lo puedes dar de alta en el CEO del 2021 lo pendiente. Si no lo reconocí, era una deducción que venía del año, por ejemplo, 2019, ¿vale? Y ahora, bueno, pues en su momento decidimos no reconocerla, que estaría justificado si la compañía tuviera unas pérdidas exageradas fiscalmente, ¿me explico? Pene compensar, pero si no tiene pérdidas, en teoría tiene la dar de alta cuando se habían generado. Si te olvidaste en su momento y hoy lo quieres hacer bien el 2021, pon las F0, es decir, la das de alta, lo que te quede por aplicar en el 2021. Haz este asiento con retraso. Vale, vale. Este de aquí. Pero no hace falta tocar reservas. En el tema del IS, si me equivoco, tenemos luego por este motivo, más que reservas, utilizamos las 633 y las 638 para indicar que es un año distinto al que realmente debía contabilizarse. Pues tiene que aceptar la línea de gasto de IS. ¿De acuerdo, Miriam? ¿Me has entendido? Sí. ¿Vale? Vale. Si quieres hacerlo muy fino, en vez de poner las F01, pues poner las 638, pero yo, sinceramente, no me complicaría la vida. Si no lo tenías hecho, ponlo directamente, lo que te quede por aplicar en el cierre del 2021 contra el impuesto de edificio y listos. Y le sumarías lo que en su día no habías reconocido y que aún te voy por cobrar este momento. Vale. ¿Alguna duda más por ahí? Paula, Sandra, Elena. No, por mi parte no. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale. Ahora, este es un primer supuesto. Ana, El segundo lo centré más en cómo hacía asientos en relación si había algún tipo de reducción de la base imponible. Es un supuesto práctico que arranco de servicio contable, 160.000 euros, y aquí tengo también por una venta, una participación que tenía más del 50%, es decir, el beneficio no paga impuestos. Pues si tengo más del 5% en un año de tenencia y vendo la participación, la plusvalía obtenida no tributa. Tema de clientes, hay que vigilar correlación con ingresos y se excede al 1% de la facturación. Puede ser que una parte de los gastos que tengo en relación con clientes lo pierda. Luego, la idea es, en temporarias, aquí tengo libertad de amortización de una partida de I+D. Yo puedo tener en balance una cuenta 201 desarrollo, lo que he invertido en desarrollar un producto nuevo, contablemente lo imputo en 5 años, pero fiscalmente puedo decir deducirlo como me da la gana. Aquí representaría que aparte de amortizado, lo que me imputo de más por el tema de I+D. Es decir, de más quiere decir de gasto fiscal, lo que tributo de menos. Y en cambio de un leasing de una máquina que ya es mía, ya pagué la opción a compra, claro, hoy estoy haciendo una amortización contable de 80.000 que ya está deducida. Pues aquí revierte el pasivo diferido. Tengo una base imponible de 15.000 euros. Esta empresa del año pasado, cuando repartió el beneficio, metió una parte muy importante a voluntarias y de ese incremento de voluntarias, el 10%, serían 100.000 de voluntarios, 10%, reduce 10.000. Pues opta por aquello. Si capitaliza beneficios, está dispuesto a autocar durante 5 años, de ese incremento de voluntarias, deja de pagar este año el 10%. Esos 10.000 euros es una no tributación, no van a pagar nunca, si se incumpliera el mantenimiento de los 5 años. Tenía pérdidas por compensar, las compensa, y además, como es reducida de dimensión y no tiene deducciones, claro, todavía darían 100.000 positivos. Pues opta por aplicar la nivelación.
resta un 10% de los 100.000 euros. Eso no se puede hacer si tiene la condición de reducir dimensiones, si la facturación no excede a 10 millones. Le quedaría una base definitiva de 90.000 euros, aplica el tipo de gravamen, mundo sin deducciones, con lo cual la cuota intra y la líquida coincide, tributé a cuenta 12.500, quedan por pagar 10.000. Aquí digo, información complementaria. Imagínense que el crédito por pérdidas a compensar no figura, y que esos 40 de aquí no estaban reconocidos. Que veréis que no hago ningún asiento. Pues a partir de ahí, ¿qué he de hacer con esa información? Primero la cuota líquida. Pues si me pasan esto, yo la cuota líquida a la cuenta del gasto de impuesto corriente. Cerraría lo que tributé a cuenta y como toca pagar, aquí pondríamos acreedora por IS. Luego, lo que decía, modelo de arriba abajo. Los ajustes, como son permanentes, estos no incorden. Pues eso también lo hago asiento porque lo que tributo de menos ya está en la cuota líquida de este año. En cambio, lo que estoy haciendo, igual el tema clientes, lo que estoy haciendo con el tema I+D de acelerar la amortización, esto que hoy no pago, como pagaré más tarde, si ya viene del pasado, localice la cuenta de pasivo e incorpórale lo que todavía difiere. Pues claro, lo que difiero y pagaré más tarde, lo resto al PF de este año con la cuenta 6301. Y luego tenemos la que revierte, la del leasing. Yo de un leasing ya había contabilizado el diferimiento. Pues hoy que da la vuelta porque hay 80.000 que amortizados que ya son reducidos, claro, como ya parte de esa deuda he cancelado, pues he de cancelar esto. 80.000 rebajar de esta cuenta el 25%, cerrar por 20.000 para que me quede en lo que equivale a la amortización pendiente que está deducida y por tanto hay que revertir. ¿Vale? Esto sería en relación con las temporarias. Luego, estas tres reducciones. Con la primera no hago nada, porque claro, es una permanente. No pagaré nunca por esto. Ya está en la cuota líquida de este año, no hay que hacer nada. Con la BIN no hago nada porque no había reconocido el crédito y por lo tanto lo que me hago los 40.000 ya es menos gasto de cuota líquida y va al PG de este año. Y que estas dos de aquí, ya digo, una porque es un ajuste definitivo, lo otro es porque no reconocí en su día el crédito. Pues si no lo he reconocido, quiere decir que lo estoy metiendo al resultado contable del mismo año que lo cobro. ¿De qué manera? Como resta la cuota líquida menos gasto, da más PIG, por lo tanto está aquí dentro. Y nos quedaba solamente la de nivelación. Esta sí que hay que hacer asiento. Pues esos 10.000, ¿vale?, que ahora no ingreso a Hacienda, como muy tarde, dentro de 5 años, habrá que adicionarlo. Entonces es un diferido. ¿Vale? Lo difiere. Y lo que difiere uno, lo tiene que contabilizar como pasivo cuando lo difiere. ¿Veis? Principio del devengo, cuando difieres, procreas el pasivo contra la 6301. Ya digo, aquí ya os he puesto que no hago ningún asiento contable con la BIN porque ya estaba, al no del crédito, de forma indirecta, está incluido aquí dentro. Y como no hay deducciones, no hay otro follón, pues ya tengo cuál es el beneficio contable después de impuestos. Si antes eran 60.000 euros, restamos siempre lo de la cuota líquida y averiguamos qué saldo tiene este año la impuesto diferido. Y tendremos, después de impuestos, qué gano de cada los socios. O sea, el saldo era 129, que aquí, aunque yo declare a Hacienda 90.000 euros, la idea es importante. De ese de contable, como en la declaración del modelo he aplicado la reducción por capitalización y por nivelación, esa cantidad de 10 de capitalización y nivelación también 10 coinciden, que no pago Hacienda, se me obliga a dotar reserva indisponible. Es decir, que con cargo al PIG de este año, cuando la propuesta de repartir beneficios, aparte de primero dotar legal, estatutaria, también tener en cuenta que hay que crear esas dos reservas indisponibles. Así que la pasta que nos lleva Hacienda se queda también 5 años en balance. Al cabo de 5 años, eso se puede liberar y puede repartir del pasado, y cuando adicione lo que ajuste el activo que hice en su día, también libero estos 10.000 euros. ¿Se ha entendido este? Que tiene que ver más con reducciones, que ver un poco de todo. ¿Vamos bien?
Vale, Sí. y el último que tengo es exclusivamente Sí. de deducciones. Perdóname, dime, Elena, ¿Miriam bien? ¿Que os he cortado? Sí, perfecto, sí, perfecto. Vale, vale. Luego, el tercer ejemplo es lo que la gente le cuesta más, normalmente me fallan más en los casos que me entregan, es el asiento relacionado con las deducciones. Pues aquí es una empresa que ya arranco, que la base de impuestos son 200.000 euros, tributa 25%, tendríamos 50 de cuota íntegra. Cuidado, se pide el asiento relacionado con el cierre del 2021. Y en la declaración de este año me aplico, porque quedaba pendiente, del año 2020 por rentas fuera de España, 5.000 euros. Pues esta es del año pasado y se me la reconocí. Cuando se la reconocí el año pasado el crédito y hoy me la cobro, ese derecho habrá que cancelarlo. Ya sé que esta cuenta de aquí, la que tenía abierta, como está con este año, habrá que darla de baja. Luego tengo aquí 4 deducciones en incentivo de inversión que son, por un lado, ahora todavía desarrollo del año 18 por 2.000 euros, del 19 en 6.000, del 21 vuelve a haber inversión en desarrollo por 10 y creación de capacidad o persona con discapacidad de 2021 5.000. Sumo todo, pues aquí son 23, lo que pasa es que ya digo, de alguna forma aquí no se ve muy bien. Y tengo al lado marcado en rojo, porque me interesa a mí para ver con qué lo aplicaré, lo que sería cada una de ellas, qué plazo tengo para cobrarlas. Todos ponen 15 años, excepto el desarrollo, que son 18 años. Porque el I+D y innovación hay por ley 18 años. He puesto el límite conjunto, porque hay una versión también, perdón, pero esta viene de la norma anterior, ¿vale? Que todavía se puede aplicar por activos on plan a los años siguientes. Y esta también tiene 15 años y había 1.500. Todas ellas afectadas por el límite conjunto. Bueno, pues la idea sería, ¿por qué hago el 50? Porque tengo desarrollo del año actual, son 10.000 euros, que esa cantidad de ella sola excede el 10% de la cuota interajustada. Pues la mitad de 45.000 euros son 22.500. Claro, la cantidad que tengo era superior. Pues he de decir de los 22.500 de cuál me aplicaré. Lo que haré es irlas cancelando por el orden de antigüedad. Casi he visto todas que tengo aquí, que van afectadas. La primera que caduca es la de reinversión. Pues de esa cantidad de 22.500 empiezo por los 1.500 que tenía reconocido de reinversión de años anteriores. Después de esta voy siguiendo, Del 36 viene desarrollo 2.000 y también capacidad 5.000. Pues estas dos, clac, clac. Luego iría a lo que sea el 2019. Y luego quedaría una parte por aplicar desarrollo 2021. Es decir, por el orden de antigüedad. Ahora lo veremos, Y también por un donativo del año actual, que era de 50.000 euros, te he hecho aplicar 20, pero por el límite que tengo sobre la base imponible, esto solo me puedo aplicar 8. Pues aquí el tema de donativos a fundaciones tiene un cálculo especial que hay un porcentaje o de un 35 o de un 40, según colabore con una fundación de forma seguida, ¿vale? O no. Y además hay un tope. Tú cada año, aunque tú tengas base suficiente, o cuotas suficientes mejor dicho, te hacen que de la base imponible, con mucho puedes dar en vías de donaciones un 10%. Porque como la base imponible de esa compañía son 200.000 euros, el máximo, un 10% de 200 son 20. Y sobre los 20 el 40 quiere decir que de momento aplicas 8 y los dos que quedan pendientes te dan 10 años para aplicarlo, hasta el 2031. Y llego a la cuota líquida. Es solamente un supuesto práctico para ver qué asientos haría, suponiendo que la gente da de alta las deducciones en el año que se genera, las cobre o no. Fijaros, aquí tengo primero qué activos tenía abiertos y hay que cerrarlos. La de doble impuesto internacional del 2020, que la aplico hoy, la cierro. La de reinversión, me la aplico toda, la cierro. La del 19 también y la del 18 también. Por tanto, todas estas cancelaría el crédito que tenía abierto, están cobradas, contra las excepciones. Deshago lo que ya estaba hecho. Porque claro, si no hago nada, tendría que lo sumé cuando se generaron, en el 2020, el 16, 18 y 19, y como hoy resta la cuota líquida, estaría duplicado. Y tenías un crédito por cobrar que está cobrado. Pues hay que darlo de baja. Y en relación con desarrollo, ¿vale? Del 2021,
quedaban por aplicar 2. Porque queda por aplicar, como es origen año actual y queda pendiente, reconozco el crédito. Igual que el donativo, también quedan por aplicar 12, reconozco y lo sumo al PIG. En cambio, no sé si he visto el detalle, la discapacidad, que está de aquí, que es del 2021, son 5.000 euros, como su origen es de este año y se aplica toda, no hago nada. Pues está restando en la cuota líquida de este año. Solamente hago asiento cuando hoy cobro deducciones que había para el crédito en años anteriores o de hoy quedan cantidades pendientes. En el tema de deducciones también suele ir muy bien esta idea. ¿Veis? Aquí tengo el listado, como haríais en la información completa del modelo. Ver al inicio de este periodo impositivo cuáles había pendiente aplicar, qué nos acabamos aplicando y cuáles dejamos. Creo que hago limpieza en lo que es internacional 2020, no queda nada, lo que es reinversión tampoco, desarrollo 2018-19 tampoco queda nada, 2021 quedan 2.000 euros, la de creación de 2021 la he aplicado todo, pues no hay ningún tipo de activo pendiente, y en el activo de 2021 sí que hay pendiente aplicar para más tarde 12.000 euros. He conseguido que el tema de deducciones me entendiera, lo que hay que hacer, lo que hay que mirar. Sí. Bueno, pues sí. Esto, en definitiva, con esto termino, pero la idea sería, ¿qué pretendía? Que vosotros tenéis que tener un supuesto. La gente puede tener aquí alumnos, ¿todos sois de Contact IS IVA? Sí. ¿Los que estáis en el aula? Elena sí, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Lucía? Lucía no sé si no tiene micro. Hay un chat por ahí. Vale. Sí, es que no me he dado cuenta Vale. que estaba pues. Perfecto, estaba no pasa el nada. mute. Yo de IS. Miriam también, ¿verdad? Sí. Y Olaya también y Sana también. Sí. Vale. Lo digo porque en esta sesión yo invité a vosotros, a la gente que hacéis la contabilidad de IS IVA, y invité también al grupo que hace el monográfico, soy tutora del IS. Yo soy del monográfico de IS, sí, que no se me ha oído. Vale, tú Olaya, ¿verdad? Yo también soy del también. monográfico. Sí. Yo también. ¿Quién más? Lucía, vale, perdón. Sí. Pero me pregunta, pues, lo que sois del monográfico, no tenéis que entrar en un caso práctico con asientos. Pero en el primer control habrá una pregunta relacionada con asientos de IS. Porque vosotros hacéis un control 1 que incluye preguntas de los aspectos del impuesto a sociedades y de su contabilización. Por tanto, os he hecho la clase igual que si fuera IS IVA, pero más que enfocarlo como contabilizarlo, que os puede ir bien también, os aceptará porque habrá una pregunta en tipo test en el control 1 que tenga que ver con activar las BIN, con una deducción que lo aplico este año, me explico, o con un ajuste fiscal que está en el modelo y hay que ver qué asiento es el correcto. Es decir, os lo pregunto de forma diferente. Luego, pues sí, como en la grabación lo voy a subir a los dos cursos, que nadie se me asuste. Si estaba hablando de la entrada en un caso práctico, eso tiene que hacer el curso que doy de contabilidad fiscal y ese IVA. Y la gente del monográfico no entrega un trabajo de asiento, sino que simplemente entre el control 1 pueden caer preguntas relacionadas con el asiento del IS. ¿Aclarado un poco el concepto? Sí, claro, sí. Muy bien. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, Ana, perdona. Yo no sé Sí. si esto lo veremos más adelante, pero yo me pierdo un poco en cuándo puedo utilizar el 25 o el 50% del límite conjunto. Vale, esto cuando estudiemos las deducciones, ¿vale? Lo veréis, os lo explicaré. Es decir, cuando hagáis, cada uno tiene una unidad distinta, pero ahora no me acuerdo de memoria, pero yo diría que la gente de IS IVA lo veremos con detalle en la unidad 9, no, la 10, que es de deducciones, y la gente de lo que estáis en el monográfico, lo tenemos en las deducciones en la unidad, diría, la 13. Pero bueno, o más allá, Pero bueno, os lo comento igualmente. Aquí, cuando hagáis el esquema, yo lo pongo porque lo veréis. Pero el esquema de liquidación, un segundo, que ahora tengo ahí, lo del 25 o el 50, que ¿veis? De límites para toda la gente, de límites en las deducciones hay dos. Uno se aplicaría a la doble impuesto internacional. ¿A qué tipo de empresas exclusivamente? A aquellas cuya facturación el año anterior fuera igual o superior a 20 millones. Pues si estas como hace mucha ingeniería internacional, ¿qué les han dicho? Si usted factura más que este importe,
lo que tenga aquí pendiente aplicar, sea del pasado o de hoy, ¿vale? La suma total que usted aplique este año no puede superar el 50% de la cuota íntegra. Pues, primer tipo de límite para doble impuesto internacional para que facturan igual o más de 20 millones. ¿Entendido? Vale. Y hay un segundo tipo de límite, que es para qué tipo de deducciones. La que por ley están reguladas entre el artículo 35 al 38. ¿Cuáles son? Tema de I+D o innovación, que es el 35. El 36 es para un sector muy concreto. La gente se dedica a producir cine, películas, cortos, series de animación o espectáculos en vivo. Ahí es el 36. ¿Vale? El 33 está derogado actualmente. ¿Vale? Y el 38 es la discapacidad. ¿Vale? Contratar gente con discapacidad. Pues a la gente que tenga esas deducciones, tiene que hacer igual, la que tenía pendiente aplicar para este año, ver si la suma total supera o el 25% o el 50% de la cuota ajustada positiva. ¿Cuándo aplico el 50? El 50 lo puedo aplicar, he de mirar si esa lista que he comentado antes hay tema de I+D o innovación de este año. No pendiente a plan del pasado, de este año. O bien también producir cine y películas de este año. Es decir, hay que ver si el artículo 35 y 36 de este año, es decir, ellas solas exceden el 10% de la cuota ajustada. Si cumple esa doble condición, el límite conjunto es un 50 en vez de un 25. Si tú tienes desarrollo del 2020 y hoy no inviertes nada en el 2021, tu límite es un 25. Si tienes discapacidad, tu límite es un 25. Si producir cine hace 4 años como productor y todavía queda por aplicar, lo que queda por aplicar va al 25, no va al 50. ¿Queda claro? Vale, vale. ¿Mejor? Perfecto, muchas gracias. Vale, Elena. Pero lo veréis con calma, insisto, en la parte del enfoque contable o de las primeras unidades son introductorias. Luego, si miráis el programa, hay capítulos enteros dedicados o al cálculo de ajustes fiscales, al cálculo de deducciones, al pago fraccionado, etc. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Todo bien? Bueno, pues un placer por haberme acompañado, agradeceros vuestro tiempo y al resto que nos veré, pues bueno, como me escuchéis en diferido, si hay alguna duda que no acaba de aclarar el concepto en la ponencia, me la planteáis por el foro sin problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un abrazo a todos. Buenas Muchas- castañadas, si por ahí está castañado, Halloween o lo que sea. También aprovecho para decir que quien tenga esos 3 días, que los disfrute. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.